Bueno, Sergio, vas a ser el primer entrevistado de nuestro nuevo programa V&G. Viejos, no gentuza. Viejo, hombre, no me jodas, yo no soy viejo. Acepta ya tu mediana edad, macho. Bueno, todo sea por la lucha contra el edadismo. Hoy tenemos con nosotras a un poeta, periodista de formación astrofísico, cronófobo y de talento indiscutible. Hoy en el piquete de CGT Metal Madrid tenemos a Sergio C. Fanjul. Hacen falta hechos. Aquí nadie es neutral. Aquí nadie es neutral. El piquete, CGT Metal Madrid. Bienvenidas y bienvenidos al piquete de CGT Metal Madrid. Quería primero agradecer al equipo de Rojo y Negro aguantar a este sindicato de CGT Metal Madrid, que somos unos desorejados, y por supuesto a Sergio C. Fanjul, que haya aceptado nuestra invitación y poder hablar pues un poco sobre el tiempo y todas sus vicisitudes. También quería recordar que sigáis todas nuestras redes sociales, que está saliendo ahora mismo aquí, ¡buah! Una de esas geniales cosas que hace Richard. Y bueno, lo primero que te iba a decir es que es un cabrón con mucho talento, porque me ha vuelto loco absolutamente el libro y me ha revuelto tanto la curiosidad como también los miedos incluso. Yeah. Porque en tu último libro que has escrito, que ya tienes una, a mi modo de entender, larga trayectoria, se llama Cronofobia, que lo tenemos aquí, y que luego me va a firmar y todo, ¿eh? ¿Qué es la cronofobia y qué te trajo a ella? Bueno, gracias por invitarme, lo primero, que me hace Un honor. mucha ilusión. Te decía antes que la gente que traéis aquí pues me gusta mucho, entonces para mí es un honor estar aquí, formar parte de esto. Y bueno, la cronofobia es, como su propio nombre indica, el miedo al paso del tiempo. El miedo al tiempo, ¿no? Porque el tiempo es una cosa cuyo único atributo es pasar. El tiempo no tiene pelos, no es de colores, el tiempo lo único que hace es pasar, ¿no? Entonces, el miedo al tiempo o la excesiva preocupación por el tiempo, ¿no? Es una cosa que a mí me acompaña desde siempre y que yo en el libro quiero contar mi caso particular como cronófobo desde que soy adolescente, pero hoy en día hay muchos libros de esos que tratan sobre gente, sobre todo famosa, que tiene problemas, adicciones, trastornos bipolares, brotes esquizofrénicos y tal. Bueno, yo no quería hacer solo un libro, está muy bien, venden muchos libros, esos libros, a la gente le interesan, pero yo no quería contar solo mi peripecia personal con la cronofobia, sino también darle una componente social o sociológica, ¿no? Y es como somos una sociedad cronófoba en el sentido de que tenemos problemas para relacionarnos con el tiempo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el estrés, el ajetreo, ¿no? Como parece que desaparece el tiempo libre, que no nos apañamos para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo puede ser eso con la tecnología? O también otra relación complicada con el tiempo que tenemos es con respecto a las nociones de futuro y de pasado. Ahora estamos en una época de la humanidad en la que parece que no hay un futuro que podamos imaginar, o al menos que podamos imaginar de forma satisfactoria, ¿no? Siempre que pensamos en el futuro pensamos de manera distópica o desesperada. Los jóvenes no saben qué futuro van a tener, en fin, no hay la noción de progreso, parece que está gripada y caemos en la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia que se manifiesta desde la nostalgia cultural, por películas, por series, por cosas de antes, o la nostalgia política, ¿no? En el caso de la derecha y la extrema derecha es muy notoria, ¿no? Nostálgicos del franquismo, nostálgicos de los años 50, una sociedad más jerárquica antes de los 60, ¿no? De la revolución de los 60, o incluso nostálgicos del antiguo régimen, ¿no? Del feudalismo, ¿no? Hay gente que es nostálgica de eso. Y bueno, la izquierda también tiene sus nostalgias, ¿no? Del estado del bienestar, de la revolución. Pero bueno, somos nostálgicos en muchos niveles y eso también, a mi juicio, es este futuro abolido y esta nostalgia es también una cronofobia en el sentido de relaciones difíciles con el tiempo. Claro, precisamente
esa sensación de futuro abolido, que me parece un análisis muy bueno dentro del libro, y ese exceso de nostalgia, ¿crees que nos acercan a esas ideologías más reaccionarias, sobre todo por el futuro abolido, por la idea de que no va a haber progreso? Sí, a ver, claro que nos acercan, no digo a nosotros, pero a mucha gente, y lo estamos viendo, ¿no? Bueno, en el ascenso de la ultraderecha global y en cómo mucha parte de la juventud, sobre todo los varones, está creciendo ahí la extrema derecha. Sí, como una reacción. Es una reacción. Es que además la extrema derecha, las corrientes más duras de la derecha vienen ya desde los tiempos de Oswald Spengler, que era pues un ideólogo previo al fascismo, ya de la idea de la decadencia de la civilización occidental. Y esa idea se ha ido repitiendo de la decadencia. O sea, la extrema derecha siempre ha tenido esa idea de decadencia y de nostalgia de un futuro, un pasado dorado de la civilización occidental. Y la izquierda, en cambio, siempre se ha caracterizado por lo contrario, por mirar al futuro, por ser progresista, ¿no? Por querer cambiar las cosas a mejor y con la idea de que algún día llegaríamos a una sociedad mejor, sin clases o lo que fuera, ¿no? O después de una revolución o de lo que fuera, ¿no? Cada uno a su gusto. Pero claro, el mundo actual da completamente la razón o le pone la pista a la derecha porque coincide con su idea de que todo va peor y de que hay que volver atrás, ¿no? Y niega la de la izquierda, que es que el futuro va a ser dorado, porque no parece que vaya a ser así. Sí, porque encima la nostalgia, como la tratas en el libro, siempre está como edulcorada, ¿no? En cierto modo. Tiene como tanto en nuestro trato como humano como casi ideológico, hace que tenga un punto de edulcoración y de borrado de aquello que es más negativo, digamos. Sí, claro, la nostalgia consiste muchas veces... A ver, la nostalgia es como una sensación, yo la digo como una sensación agridulce. La nostalgia, por ejemplo, personal de nuestra infancia o de nuestra juventud, porque por un lado tienes pena porque haya pasado ese tiempo, pero también estás contento porque haya ocurrido, ¿no? Entonces yo lo comparo con cuando tienes un diente suelto y no puedes evitar con la lengua tocarte el diente, aunque te duela un poco, ¿no? Y yo cuando estoy nostálgico, como que me revuelco yo voluntariamente en recordar pues a no sé, una exnovia, cuando era joven, cuando iba a la universidad y sufro, pero me gusta hacerlo, ¿no? Y la nostalgia tiene un punto así como de sadismo gustoso. Y luego en los otros planos, pues claro, cuando tenemos nostalgia tendemos a recordar las cosas mejor que lo fueran, y políticamente también, ¿no? Entonces, cuando somos nostálgicos, yo qué sé, por ejemplo, se habla mucho de los 30 años del estado del bienestar glorioso y tal, ¿no? Pues mucha gente dice, bueno, aquello estaba bien, pero tampoco estaba tan bien, ¿no? De hecho, había mucha crítica de la izquierda del status quo, pues la mujer, los colectivos minoritarios, pues no estaban reconocidos tanto como ahora, o sea que todo tiene... La crisis de los 90... Claro, o sea que todo recordamos cosas buenas bien, pero igual no eran tan buenas como parecía, y eso en la derecha es muy fuerte, ¿no? Porque realmente yo creo que hay gente que realmente añora el franquismo sin darse cuenta de... Bueno, es que pasa hasta con el Cid, ¿no? Una historia que casi no ha existido. Claro, a veces se recuerdan cosas con nostalgia que ni siquiera han tenido lugar. Bueno, y es que de hecho la idea de una edad dorada previa no es nueva, ya está en Platón, que es el inicio de la civilización occidental, ya están hablando ahí de, ay, antes, en la edad dorada, cómo todo era mejor, ¿no? O sea, ya empiezan ahí a... Sí, también en el libro las críticas a los jóvenes. Sí. Que viene desde Mesopotamia, creo. Sí, de los caldeos, que son hace 3.000 años o por ahí, ya hay tablillas de estas escritas de arcilla donde se dice, ¡ay, los jóvenes vienen a destruir el mundo, están locos! ¿No? La juvenofobia esta viene también de esa época. Es increíble. Y en el libro utilizas también un término que me ha gustado mucho, y te iba a preguntar por ello para que todo el mundo lo pueda conocer, que es a que llamas el falso ocio con dolo. El ocio con dolo, creo que me refiero a cuando queremos tener actividades de ocio para vivir experiencias y mostrarlas en las redes, quizás, ¿no? Porque hoy parece que
todo el tiempo tiene que ser productivo, ¿no? Tenemos que ser muy productivos en el trabajo, tenemos que ser muy productivos, bueno, pues cuando tenemos aficiones, ¿no? Aficiones, cuando tenemos hobbies siempre tenemos que ser muy buenos, y tenemos, en nuestro tiempo libre también tenemos que ser muy productivos viviendo experiencias muy alucinantes que luego podamos fundamentalmente contar en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues las fotos de las vacaciones, lo equivalente a cuando te daban la tabarra, no sé, hace 20 o 30 años con las diapositivas de las vacaciones, ahora que la gente, a mí no me tocó mucho, ¿no? Pero en la generación de mis padres pues había terror a que decían, vente a casa y vemos las diapositivas de las vacaciones en Torremolinos, ¿no? ¿Y a quién le interesa eso, no? Pues ahora Instagram es eso, ¿no? Es constante, ¿no? Y entonces, pues, la gente quiere ir siempre a restaurantes muy guays, quiere hacer viajes muy guays, quiere pasárselo muy bien, ir a las discotecas. Hay discotecas de tecno, a mí me gusta el tecno, no voy a discotecas ya, pero me gusta el tecno, y donde ya han prohibido usar los móviles en la pista de baile, porque la gente, en vez de estar a lo que está, que es a colocarse y a bailar, está a sacarse selfies y tal. Entonces, eso. Pues justamente en CGT, que una de nuestras propuestas políticas es la reducción de jornada, y en este caso se llegó a un acuerdo confederal a las 30 horas sin merma económica, obvio, donde el empresariado se muestra en contra, como no podía ser de otra manera, Claro. y aquí entronca un poco a lo que hablábamos de la productividad con otro invitado que tuvimos, como es Juan Evaristo Balsbois, Sí. que nos hablaba pues un poco de su libro, que está siendo un absoluto éxito, que nace un poco también del derecho a la pereza, y ahora contigo, que cuestionas el tiempo. ¿Crees que hay más miedo a esa expropiación del tiempo se utilice para pensar más de la cuenta, o por el simple hecho que el tiempo de trabajo valga más? Sí, bueno, yo creo que, claro, para pensar y para organizarse y todo eso hace falta tiempo. Fíjate, yo a veces pienso en esto, ¿no? La gente que inició el movimiento obrero, las ideologías de izquierda, era gente que estaba muy bien, mejor posicionada que la clase trabajadora. Marx era una Sí. pequeña burguesía, Kropotkin era un príncipe, Bakunin era un pequeño noble. Era la gente que podía tener tiempo para teorizar y Para escribir pensar. unos libros e incluso conspirar, organizarse, ¿no? Esta gente de la que te hablo estaba siempre metida en líos, porque no tenía que estar trabajando todo el rato, ¿no? Por supuesto, también hay grandes líderes de la izquierda obrera que eran trabajadores de las fábricas, pero es curioso que algunos de los nombres más grandes, esos que he dicho, que son como santos patrones de todo Sí, esto... digamos que la cuestión teórica, ¿no? Claro. Ideológica. Claro, sobre todo la cuestión teórica pues tenía que ser hecho con gente que tuviera tiempo para escribir, para pensar y eso. Y entonces, claro que es importante tener el tiempo. Y luego creo que la lucha por el tiempo libre es una lucha fundamental en la izquierda. También es curioso que cuando Marx piensa en su teoría del valor-trabajo, o sea, cuánto valen las cosas, por qué valen las cosas lo que valen, piensan en que valen tanto como las horas de trabajo invertidas, ¿no? Las horas, el tiempo. No piensan en el esfuerzo, no piensan en las horas. Y es curioso porque es una etapa de la humanidad donde el tiempo se está volviendo muy complicado, porque pasamos del mundo agrario, donde el tiempo era un poco Sí. más lento y laxo, al mundo industrial, donde está todo el tiempo completamente medido y donde las jornadas laborales de los trabajadores eran muy largas y además en tareas que de repente no tenían sentido para ellos. Porque ¿qué significaba estar en una fábrica trabajando para alguien que no conocen, rodeado de gente que tampoco conocen? Cuando trabajaban antes en el campo con cosas que tenían sentido para ellos, ¿no? Como plantar o cuidar al ganado, ¿no? Entonces de repente era un mundo muy raro y completamente regido por el tiempo. Yo creo que por eso Marx, cuando piensa en qué da valor a las cosas, piensa en las horas de trabajo, ¿no? En el tiempo invertido trabajando, ¿no? Es una idea muy de su época. Bueno, de hecho, vimos un documental en torno al tiempo, de cómo en las fábricas prohibieron llevar relojes, Ajá. porque cuando iba la gente atrasaban unos minutos Claro. el reloj de entrada, Claro, y en la salida también había modificaciones en el tiempo. Claro, para o sea, la manejarlo. perversión absoluta de cómo medir el tiempo, que eso es algo que también tratas de Sí, manera sí, extensa en el libro, se ha utilizado incluso de manera perversa, Sí, aun sí, sí. diciendo, está todo medido, pero aún así sí. te llevas un poquito más
Es que lo del tiempo y el trabajo es muy interesante en las fábricas. O sea, el taylorismo, el fordismo, ¿no? Todas las formas que se han hecho de organizar el trabajo fabril, pues tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con optimizar el tiempo de diferentes maneras. E incluso hoy en día son conocidas las políticas temporales de Amazon, ¿no? Que son súper duras con los trabajadores que tienen que ir a mear y no les dejan ir a mear porque les hacen la vida imposible con estas cosas, que es una muestra de inhumanidad, ¿no? Yo llego a conocer a personas en torno al sindicato que les hacían ponerse hasta pañales No me jodas. en las Es increíble. a cajeras hace tiempo, y eso habla también de, Pero pañales, cajeras en supermercados. para que no pudieras ir al Pensé que baño. me hablabas de Amazon. Bueno, pues es que en ambos casos me parece una muestra de inhumanidad brutal, ¿no? Y eso, y al hilo de todo esto también quería decirte que, claro, que la lucha por el tiempo ha sido también tradicional en la clase trabajadora, como es evidente, ¿no? Por menos horas de trabajo, por una jornada de 8 horas, que fue lo que se consiguió históricamente, ¿no? Con muchas peleas, y que ahora las luchas que hay también para reducir la jornada laboral son luchas genuinas de la clase trabajadora, y que yo creo que tienen que ser, esto lo pienso mucho, que tienen que ser conceptualizadas como una lucha por la libertad, ¿no? Y que cuando Yolanda Díaz o quien sea se pone a hablar de esto en el Parlamento, en los medios, cuando quieren bajar la jornada laboral, tienen que disputarle a la derecha el término de la libertad, en el que está muy cómoda y que no veo que nadie de la izquierda le dispute. Ya se lo hemos regalado a la derecha, con esa libertad que ellos entienden de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y que nadie te diga lo que tienes que hacer y caiga quien caiga, hacer lo que quieras, ¿no? Pues la libertad es tener más tiempo libre para organizarte, para vivir, para tener vida familiar o social o de ocio. Y encima para no hacer nada. O para no hacer nada. Para hacer lo que quieras, vaya. Y también mayores salarios, ¿no? Que eso es libertad también, ¿no? Tener más dinero y más tiempo es una forma de las más genuinas que se me ocurren de ser libre. Y creo que la izquierda debería, insisto, disputar ese término y utilizar la libertad. Una de nuestras obsesiones también está en torno a la salud mental en los trabajos, incluso en la militancia del sindicato, ¿no? Solemos decir la frase de no necesitas un psicólogo, sino un sindicato, pero cuando estás en el sindicato, luego necesitas un psicólogo. ¿Crees que el aceleramiento de los tiempos está yendo un poco en contra o un mucho de nuestra salud mental y física? Sí, hombre, claro, eso es evidente, ¿no? Porque en el libro, por ejemplo, pongo una entrevista que hice. En el libro hay pequeñas entrevistas que yo recopilo porque yo siempre que entrevisto a gente para el periódico le pregunto por el tiempo porque es una cosa que me inquieta, ¿no? Entonces en el libro se recopilan fragmentos. Que se lo digan a Miquel Erenchun. Miquel Erenchun sale también. Y uno de los entrevistados es Franco Bifo Berardi, el famoso filósofo, pensador italiano que estaba muy relacionado con la autonomía italiana, el operaísmo, toda esa rama de la izquierda italiana de los 70 y de por ahí. Y él habla mucho de cómo hemos entrado en una fase depresiva del capitalismo, ¿no? De ansiedad y depresión. Y bueno, tiene que ver también con esta cosa del futuro abolido, pero también con este ajetreo al que estamos sometidos constantemente, ¿no? Yo el otro día, a veces normaliza las cosas, ¿no? Pero el otro día estaba pensando, ¿en qué momento me empezó a parecer normal llevar un aparato aquí, en concreto el móvil, pero en concreto el WhatsApp, una tecnología que llevo aquí, que no puedo apagar, porque no se puede apagar el WhatsApp, es curioso, en la que en cualquier momento cualquier persona puede acceder a mí y hacerme así, y no tengo control interpelarte. sobre... Claro, y no se puede, es que no se puede apagar. O sea, tú no puedes decir, voy a apagar el WhatsApp de 5 a 10, porque tienes que apagar el móvil entero. Y claro, igual sí que quieres que si te llaman para una emergencia o algo, pero... Entonces, hemos entrado en una dinámica tecnológica, y no solo tecnológica, también relacionada con la precariedad, etcétera, que elimina el tiempo. Hay una cosa que llaman los pensadores del ramo la paradoja del tiempo, que es porque cada vez hay menos tiempo disponible, ¿no? Si la promesa de la tecnología era que cada vez hubiera más. Y eso es muy preocupante y creo que está afectando, como dices, a nuestra salud mental, en cuestión de estrés, ansiedad, depresión, pero también a nuestra atención. Hasta el propio Adam Smith hablaba
que él creía que en 100 años trabajaríamos 4 horas por el nivel de tecnología. Sí, sí, hay muchos pensadores que es lógico, ¿no? Tampoco hay que ser un genio. John Maynard Keynes también decía que trabajaríamos 3 horas al día por estas fechas. Y eso no ha sido así, porque yo creo que las máquinas se las han quedado sus dueños y nos han puesto a disposición de... No se ha repartido el trabajo, se ha echado a los trabajadores para poner a máquinas, no se pone a las máquinas a trabajar para repartir los frutos del trabajo, ¿no? Y también hablabas dentro del libro que obviamente, claro, la hiperinformación a la que accedemos ahora mismo, me llegan constantemente notificaciones de medios, de Cadena SER, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que siempre me está llegando notificaciones, y tú hablabas en el libro de cómo antes vivíamos con las noticias de ayer en los periódicos. Y eso me resultó una idea muy interesante en el aspecto de como que antes tenías que mirar como un día atrás qué había estado ocurriendo, y ahora estamos como en una ola constante, y creo que eso es una de las consecuencias que, por ejemplo, que José María Aznar esté en la lista de Epstein no esté llamando la atención absolutamente a nadie. Ya. Sí, es cierto, es muy curioso, ¿no? Y además esto yo, como soy periodista, pues me doy cuenta mucho, ¿no? De que, bueno, yo cuando me inicié en el periodismo ya Internet estaba, y aunque las webs de los periódicos no eran como ahora, lo fundamental era el papel antes, cuando yo empecé, y ahora lo fundamental es, ahora se hace la web y se pasa a papel. Antes se hacía el papel y se pasaba a la web. Era al revés. Bueno, pues eso. Sí, y este flujo constante de información y notificaciones y demás, yo creo que consolida la idea de que vivimos en un presente perpetuo, ¿no? Pues tenemos miedo al futuro, tenemos nostalgia del pasado, pero vivimos en un presente perpetuo donde está sucediendo todo en todo momento, ¿no? Y todo está pasando instantáneamente, y yo creo que eso también colabora a que vivimos también con esta sensación de catástrofe, porque cualquier cosa que pasa en el mundo, cualquier noticia, que suelen ser malas, las noticias no suelen ser buenas, las noticias suelen ser malas. Entonces, estamos constantemente recibiendo... Esta mañana empezó una guerra entre Pakistán y Afganistán, tío. Entonces, estás ahí por la mañana desayunando, en el móvil, y antes pues igual te enterabas en el telediario del mediodía, o al día siguiente si leías la prensa, y no estabas a cada rato como... Ping, está pasando esto malo, está pasando esto malo, está pasando esto malo. Y eso, y luego también dicen que, leía el otro día, que este flujo continuo de información y el scroll infinito que hacemos en el móvil, que es como rezar el rosario, ¿no? El rosario contemporáneo. Muy bueno. Esto que hacemos hace que, con respecto al tiempo, como nuestro cerebro procesa el tiempo, sea muy complicado. O sea, el cerebro, para procesar el tiempo y almacenarlo y crear la memoria del pasado, necesita hitos claros. Hitos como, bueno, pues que empiece el día, que acabe el día, ¿no? Que vayas a trabajar, que salgas, ¿no? Algo que estructure el tiempo. Pero ahora, además de que haya día y noche y que vayamos a trabajar y salgamos, hay algo que está siempre igual, siempre está fluyendo y que no cambia, y que es el flujo de las redes sociales. Tú te levantas por la mañana, miras el Instagram o el Twitter y está ahí. A mediodía está ahí, por la noche está ahí. En cualquier momento vas al baño y está siempre ahí, está siempre... Sí, es un duermepiernas en el baño, el móvil es un duermepiernas. Sí, ¿no? Recuerdo que cuando la pandemia decían un científico investigando y salía un tío en un laboratorio, y decían un conspiranoico investigando y salía un tío en un laboratorio. Así, ¿no? Bueno, entonces, claro, dice que el cerebro le cuesta estructurar el pasado cuando estamos sometidos a eso, y entonces hace que nuestra percepción del tiempo es que el tiempo ha pasado más rápido, y que de algún modo nuestra vida nos va a parecer que pasa más rápido, así que de algún modo la tecnología nos está succionando la vida, ¿no? Está haciendo que nuestra experiencia de la vida sea más corta. Y en 2023 publicaste La España Invisible, un ensayo crónica, bueno, un poco en tu estilo, Sí, mezclada. que trata de enseñar esa pobreza en la que vivimos, pero que tratamos de algún modo de esconder socialmente. ¿Qué es lo que más te sorprendió al realizar el libro? Sí. Bueno, más que descubrir una cosa que me sorprendiera, la sorpresa fue previa. O sea, a mí la sorpresa que me hizo ponerme a escribir es cuando vi que en las estadísticas de pobreza y riesgo de exclusión social, las cifras eran igual del 25%, suelen ser del 25% de la población, ¿no?
Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que un cuarto de las personas que hay en la calle o en el mundo, en España, vaya, estén en situación de pobreza o, o riesgo de exclusión social y no lo parezca? No haya una percepción. O sea, no... A ver, no es lo mismo estar en Vallecas que estar en el barrio de Salamanca, ¿no? La percepción es diferente, pero en general no da la impresión de que en este país un cuarto de la gente esté en una situación muy jodida. Y es lo que dicen los Se hablan datos. de 2 de cada 4 niños. Claro, la mitad en el caso infantil, ¿no? Y eso creo que como sociedad no lo percibimos y no tenemos esa imagen de la sociedad, ni es la imagen que la sociedad da, ¿no? Cuando tú miras a España, pues ves un país, bueno, que tiene muchos problemas, pero que es un país avanzado, moderno, ¿no? Tú ves la tele, vas por la calle, hay tiendas, tal. Todo parece que entra dentro de una normalidad, pero no me parece que sea así. Por debajo hay una capa de malestar, que es de pobreza, de precariedad, de desigualdad, etcétera, que es lo que yo exploro en el libro, ¿no? Además, siempre hay un argumento que siempre me ha hecho mucha gracia, que es, bueno, pero los restaurantes siempre están llenos. Claro, Que a mí me parece una perversión absoluta Claro. de discurso. claro, para una cosa que puede hacer la gente, yo creo que están llenos porque es lo único que se puede pagar así fácilmente, una cerveza, y cada vez menos. Pues, Y en este libro también hablas de aporofobia y meritocracia. sí. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto como sociedad reconocernos como pobres? Bueno, esto, claro, la pobreza siempre ha sido algo a ocultar, ¿no? Hay un dicho argentino que dice, si hay miseria, que no se note, ¿no? Siempre ha sido vergonzante. De hecho, tradicionalmente en la historia de la pobreza siempre se ha dividido entre dos tipos de pobreza. Una que es la pobreza justificada, digamos, porque fuiste a la guerra de Lepanto y te cortaron un brazo, porque eres un niñito huérfano, porque eres el ciego del Lazarillo de Tormes. Estas personas, en la Edad Media y por estas fechas, se les permitía mendigar, porque eran pobres de solemnidad. O sea, eran pobres que les daban un permiso para mendigar con una virgen o lo que fuera, y además tenían una función social que era una función religioso-social que era como expender tickets para el cielo. La gente que les daba limosna pues se ganaba el favor de Dios. Entonces hacía falta pobres para darles limosna y ser virtuoso. Entonces cumplía una función social dentro de cada pueblo, ¿no? Y luego estaban otro tipo de pobres que ya no eran considerados pobres virtuosos, que eran los pobres que, bueno, pues que estaban en forma, gente normal, que veía, que tenía todos los miembros, que no era un niño huérfano, pero que por cualquier cosa estaba en la pobreza. Y eso es un argumento que es muy parecido al que esto es un argumento medieval, pero es el mismo que tiene el neoliberalismo. Las personas sanas que están en pobreza es que son vagas. Sí. Es que no se merecen ningún tipo de ayuda, que se pongan a competir y si no compiten bien, pues o son torpes o son vagas y se merecen lo que tienen. Y ahí entra la meritocracia, ¿no? La meritocracia es la idea de que tenemos lo que nos merecemos cada uno y que es una forma de justificar que haya grandes diferencias sociales diciendo que los ricos se merecen ser ricos y los pobres se merecen ser pobres. Esto ha llevado a que la gente en Estados Unidos, como dice el filósofo Michael Sandel, pues vote mucho a Donald Trump, porque a sus votantes, que hay mucha clase trabajadora pobre, le han dicho que son unos inútiles y que no son como la gente de las costas de Estados Unidos y muchas veces los liberales y los demócratas, que son gente exitosa porque es lista y porque es trabajadora, y no como los obreros del medio oeste, que son pobres porque son inútiles. Y claro, la gente siente resentimiento y entonces vota una opción como Trump, que les dice, vamos a hacer un mundo a vuestra medida, contra las élites. ¿Y crees que el aspiracionismo a clase media es probablemente una de las grandes heridas que tiene esta sociedad, que hace que no permita, en cierto modo, el progreso, ya que si niegas ser clase obrera, no te vas a sentir interpelado, pues como un sindicato como CGT, ¿no? Que Sí. intenta mejorar las condiciones materiales? Sí, en el libro La España Invisible hablo muchísimo sé que me encanta el tema de la clase media y, bueno, de las clases en general, pero la construcción de la clase media y qué significa, ¿no? Y hay una estadística que pongo en el libro que dice que en los últimos, a fecha de publicación del libro, en los 20 años anteriores,
la autopercepción de la clase trabajadora había pasado del 50% de la población, la mitad de la gente se consideraba clase trabajadora, a un 7%. Ostras. Y entonces, la conciencia, eso no quiere decir que no hubiera trabajadores, solo que la gente no pensaba que lo era, pensaba que era clase media, ¿no? Y luego es curioso porque cuando el CIS se pone a investigar en qué trabaja cada uno, ve que efectivamente la clase trabajadora es casi la mitad. Porque una cosa es que te pregunten qué crees tú que eres, que es la clase autopercibida, y otra cosa es en lo que realmente trabajas. Y entonces cuando el CIS se pone a mirar en qué trabaja realmente la gente, ve que la gente es trabajadora, que la gente no es rentista, que la gente... Entonces hay una gran divergencia entre la mente y la realidad, ¿no? Hay como... Y entonces, claro, esto contribuye, como dices, a que si la gente no se considera clase trabajadora, pues por supuesto pues va a sindicarse menos, ¿eh? Y entonces los sindicatos tienen problemas con esto. Los sindicatos pues tienen muchos problemas para adaptarse al mundo contemporáneo por muchas razones, por la persecución que se ha hecho del sindicalismo desde las ideas neoliberales, hasta cómo ha cambiado el mundo del trabajo, hasta cómo la gente ya deja de pensarse como trabajadora. Bueno, ahí ha ayudado un poco Comisiones UGT en ese propósito, que creo que es su papel dentro del régimen, vaya. Y eres un voraz periodista porque contaba, por ejemplo, las publicaciones que tenías solo en febrero. Es una barbaridad, a mí me lo parece. Pues haces entrevistas, artículos y una sección que llama Bocata de Calamares. Incluso haces vídeos, Sí. que a mí me parecen una maravilla. Este último de los Terians, Sí. me ha gustado mucho. ¿Crees que se habla poco de la clase obrera en los medios de comunicación? Sí, bueno, claro. Es que, claro, la clase media en España es un tema muy gustoso, ¿no? Porque es un motivo de éxito. De hecho, el otro día, mira, hay un personaje que igual te interesa, igual ha venido, Antonio Gómez Villar, un filósofo, que tiene un libro tiene muchos libros, uno sobre la clase media, donde reflexiona sobre la clase media y dice que, claro, la clase media es muy curiosa porque en realidad es un triunfo de la clase trabajadora. Puede entenderse así, ¿no? El estado del bienestar y la creación de la clase media en la segunda mitad del siglo XX fue muy sostenida por el poder sindical. Sindicatos fuertes que pedían mejores condiciones de vida, que pedían que la clase obrera viviera mejor. Y entonces la clase obrera se va convirtiendo en clase media y la clase media pues aburguesa. Y entonces es como en los barrios del sur de Madrid. El poder vecinal era muy grande. Sí. Cuando se consiguieron los objetivos, que era arreglar los barrios, los hijos de aquellas asociaciones ya no estaban tan implicados, porque ya habían conseguido mejorar los barrios. Cuando la gente llega a la clase media ya ha conseguido algo y se desentiende un poco más de la lucha obrera, ¿no? Como por otra parte es natural. Entonces hay una paradoja ahí. Y luego, por eso no se habla de la clase obrera también, porque hay pocos periodistas de clase obrera. Muchas veces para entrar en los medios de comunicación hay que hacer un máster que es caro. Yo hice un máster en El País con ayudas familiares y cuesta pasta. Y en fin, pero creo que influye mucho eso, que la idea de la clase obrera está en la sociedad en declive y que la idea de la clase media es muy, muy gustosa. Y bueno, ahora aquí van a aparecer unos cuantos piquetitos. Y era un libro, una película y una canción o disco. Vale. Pues a ver, de peli, ya que estamos en un ambiente sindical, voy a caer en un cliché y a decir una peli de Ken Loach. Se me vino a la cabeza Sorry We Miss You, que es una de las últimas que trata pues, de un trabajador precario que efectivamente no tiene control sobre su tiempo, como todos los trabajadores precarios, y que por culpa de esa precariedad laboral va perdiendo sus lazos familiares y su situación familiar se va a la mierda. Y es muy triste, ¿no? Como no solo lo que nos hace el trabajo en el trabajo, sino lo que nos hace el trabajo fuera del trabajo, ¿no? Y eso creo que es una cosa que compartimos... Hasta en nuestra propia energía. Sí, compartimos todas las personas, ¿no? Tengamos buenas condiciones laborales, mayores o peores, muchas veces la exigencia es tal y el trabajo se ha desparramado tanto
que muchas veces influye en nuestro estado de ánimo, que al final influye en cómo estamos en pareja, en cómo estamos con nuestros hijos, en cómo disfrutamos del tiempo libre, ¿no? Porque el trabajo muchas veces nos deja ya casi inhabilitados para cualquier otra cosa, ¿no? Eso con la peli. Que por cierto, nunca hay que ver a Ken Loach antes de un concierto. ¿Por Eso qué? a mí me deja hundido. Vale. Me deja una energía bajísima y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado a ver una película y decir después, Daniel Blake, Ya. y luego decir, ¿a dónde voy yo ahora? No te hace acurrucarme. Ya. Y luego de disco, pues, no sé, se me viene a la cabeza, no sé, mi paisano Nacho Vegas, que ha estado... Ha estado en este programa, ¿no? Por eso te digo que ha estado aquí y que ha sacado un disco hace poco, Vidas Joder, Semipreciosas. increíble. Y además, bueno, pues Nacho Vegas es ya iba a decir ya es casi un clásico, ¿no? Y es un tío que además, que también como estamos en un ambiente sindical, es un tío comprometido, ¿no? En el disco también habla de las SIS de la Suiza, los sindicalistas presos en Asturias. Y yo soy de Zaragoza. Y yo soy de Zaragoza también. Y bueno, pues es música que además es curioso porque Nacho Vegas no responde al cliché, al estereotipo de músico comprometido, ¿no? Que podría ser alguien más rockero, más punk. Él es un cantautor, ¿no? Ni su aspecto ni su tipo de música Sí. encaja mucho con eso, pero está bien que recupere también el compromiso dentro de la música de autor, ¿no? Y luego que era un libro. Sí. Un libro. Pues mira, ya que hemos hablado antes de Antonio Gómez Villar, voy a recomendar ese libro que se llama ¿Qué hacemos con la clase media? Antonio Gómez Villar es un filósofo afincado en Barcelona que está muy preocupado por los temas de cuál es el sujeto de la izquierda, ¿no? y las redes sociales y demás. Y tiene este libro que publica Lengua de Trapo, donde investiga eso, qué es la clase media, cómo se formó y qué significa. Eso lo voy a mirar, ¿eh? Lo voy a mirar. Sí. Si me has dicho, no sé si ha venido aquí, es que creo que puede merecer la pena. Claro, porque me encaja aquí. Y una opinión sobre CGT. Bueno, a ver, yo en cuanto llegué aquí ya dije, este sitio es una pasada, porque en concreto que el sindicato haya apostado por una producción audiovisual como la que veo que tenéis aquí en los diferentes programas y en este plato maravilloso, me parece que es muy acertado, porque además de la lucha en el lugar de trabajo, hoy en día, con la que estamos hablando de la falta de conciencia de clase y de compromiso con los temas laborales, me parece fundamental llegar a la gente por otros medios, y esos medios, la gente lo que está mirando son las redes sociales, YouTube, y es donde hay que estar, donde la gente mira hay que estar. Entonces, me parece que la CGT es muy inteligente al tener esta iniciativa. Así que haced caso a Sergio, que es una mente preclara, y leerle muchísimo, porque yo lo considero uno de los grandes descubrimientos que he tenido en este corto 2026, pero que creo que va a ser difícil de superar. Bueno, gracias. Así que agradecerte muchísimo tu presencia y sigamos luchando. Bueno, muchas gracias.